Edad Media. La Iglesia Católica no se fue de acuerdo con ese principio, pero para ser justos con los católicos cambió en 1965, ya sabes, cuando tuvieron el Concilio Vaticano II porque hicieron una declaración a favor de la libertad religiosa. Muy bien, chicos, bienvenidos de nuevo, así que hoy vamos a hablar un poco sobre algunas cosas con respecto a la libertad religiosa, ya que este es el director de Libertad Religiosa Adventista del Séptimo Día de la Conferencia General que en su mayor parte supervisa. Muchas cosas sucedieron dentro de la Iglesia de la Conferencia General y, particularmente con respecto a lo que sucedió recientemente con la situación relacionada con la pandemia también, y es por eso que muchas cosas que están sucediendo ahora, como la situación de Conrad Wiene, están sucediendo porque los hombres como este están en las posiciones en las que se encuentran y toman las decisiones que están tomando. Gon es el director de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Iglesia de la Conferencia General Adventista del Séptimo Día. Kun-do-pe no ha sido visto desde mayo debido a un evento cancelado. Ganap tuvo un infarto y mucha gente estaba orando por él porque estaba en cuidados intensivos y me siento realmente triste por este hombre. Creo que está engañado. Creo que está engañando a mucha gente. Conrad Wiene ha salido recientemente con respecto a lo religioso. Directivas de libertad que tuvieron lugar durante la pandemia y él cree que, si esta crisis vuelve a ocurrir, debería haber algún cambio importante dentro de la conferencia general y muchos de los líderes hoy realmente se están oponiendo a esto e incluso algunos de los laicos. Gente que creo que son un poco ignorantes de toda la situación que está pasando aquí, pero vamos a entrar en eso un poquito más a medida que sigamos aquí. Ahora hay un capítulo titulado Libertad de conciencia amenazada, es el capítulo 35 de la gran controversia y lo recomiendo encarecidamente no solo para todos los que ven esto, sino especialmente para hombres como Gannon D, porque dice que los protestantes ahora consideran el romanismo con mucho más favor que en años anteriores. Además, en la página 563 del mismo capítulo dice que el tiempo era cuando los protestantes dieron un gran valor a la libertad de conciencia que había sido tan costosa, enseñaron a sus hijos a aborrecer el papado y sostuvieron que buscar la armonía con Roma sería deslealtad a Dios, pero cuán diferentes son los sentimientos que ahora se expresan. ¿Qué tipo de sentimientos? ¿Qué están expresando hoy hombres como Gannon Diop? Están expresando sentimientos que les van a decir a sus hijos que aborrezcan el POI o les enseñarán a entender que el POI definitivamente no es de Dios. Bueno, eso es lo que algunos adventistas del séptimo día les van a enseñar a sus hijos, pero con respecto a la Conferencia General de hoy, ¿qué han llegado a creer cuando Gandiap dice que en el Vaticano II los católicos cambian su punto de vista con respecto a la libertad religiosa? Signo de apertura de interrogación. ¿Nunca cambiará su punto de vista? Nos está diciendo que él está cumpliendo las palabras de la gran controversia al expresar ahora un sentimiento muy diferente. Además, en la gran controversia, página 564, dice que la Iglesia Papal nunca renunciará a su pretensión de infalibilidad, todo lo que ha hecho en su persecución de aquellos que rechazan sus dogmas ella considera correctos, y si se presentara la oportunidad, ¿no repetiría los mismos actos? Si se eliminaran las restricciones ahora impuestas por los gobiernos seculares y se restableciera a Roma en su antiguo poder, se produciría rápidamente un resurgimiento de su tiranía y persecución. Recuerden el proyecto de la gran controversia. Algunos de ustedes tal vez recuerden cuando Ted Wilson estaba impulsando este tema y luego, por supuesto, lo reemplazaron con la Gran Esperanza y construyeron una torre de Babel donde oraron en torno a estas grandes controversias que estaban tratando de impulsar en el mundo, pero aún así era la Gran Esperanza la que estaba siendo impulsada. Todo esto hablando de un libro, La Gran Esperanza, que eliminó la mayor parte de la reforma. El libro La Gran Esperanza básicamente eliminó la protesta contra el poder papal y la reforma que tuvo lugar durante él. En otras palabras, la Edad Media, básicamente han arrojado algo del anticatolicismo al montón de basura histórico, y eso es lo que el padre de Neil Wilson, Ted Wilson, dijo una vez,
Aunque es cierto que hubo un período en la vida de la Iglesia Adventista de los 7 días cuando la denominación adoptó un punto de vista claramente anticatólico romano y el término jerarquía se usó en un sentido más amplio para referirse a la forma papal de gobierno de la Iglesia, esa actitud por parte de la Iglesia no era más que una manifestación de anti y generalizada entre los protestantes conservadores. Denominaciones en la primera parte de este siglo y la última parte del último y que ahora ha sido consignada al montón de basura histórica en lo que respecta a la Iglesia Adventista del séptimo día, así que esto ha estado sucediendo durante años, esto no es algo que acaba de suceder. Ayer, los líderes de la Conferencia General han tenido esta visión del papado durante muchos años, creen que las opiniones del papado sobre la libertad religiosa han cambiado y, por supuesto, han arrojado la gran controversia a la basura histórica, al menos la parte que tiene que ver con el tema antipapado y la reforma. Ahora se está impulsando la gran esperanza y lo llaman el proyecto de la gran controversia, volviendo a la gran controversia en el capítulo sobre la libertad religiosa que dice, ¿deberá este poder cuyo registro durante 1000 años está escrito en la sangre de los santos ahora ser reconocido como parte de la Iglesia de Cristo bueno? Creo que podría ser que veas, este es casi es mu, él escribió el libro, deja que el amor mutuo continúe, este es él junto a Ted Wilson y puedes leer este libro. Y sepa lo que dice, nos dice que se están superando 5 siglos de conflicto que se remontan a Martín Lutero, la rivalidad y el prejuicio entre católicos y protestantes, ciertamente se están superando cuando lo miras parado con Ted Wilson después de escribir esto, ves que estas personas están trabajando juntos para sanar la herida mortal de la bestia, siendo el poder de la bestia el papado romano. Esto es página 122 de Amor Mutuo, continúa el libro que están sosteniendo en la imagen. Además, en este libro, nos dice en la página 33 que se reunieron de 24 diferentes familias de la Iglesia. Nos damos la bienvenida unas a otras, por favor levántense mientras reconocemos a su familia de la Iglesia. Iniciada en África anglicana bautista católica adventista del 7º día unidos y uniendo a los valdenianos. Dejemos que el amor mutuo continúe página 33 para que estas personas trabajen juntas por algo que tiene que ver con reunir a los católicos fue apóstata protestantismo. Todo lo cual está profetizado en el libro La Gran Controversia. Es interesante cómo sucede eso, pero Ganun Diop es el rostro de la Iglesia Adventista de los 7 días ante el mundo. Representa una iglesia en eventos ecuménicos, es mucho más que un simple servidor, es un participante activo, es un organizador, y a veces comparte ciertos eventos junto con el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad Cristiana y otros funcionarios del Vaticano. El nombre del operador se encuentra en el libro. Que continúe el amor mutuo. Notarás en la página 43 que el reverendo Ganun Diop figura como miembro del Comité de Forma Cristiana Global, quien representa a la Iglesia Adventista del séptimo día. Además, en la página 406, el reverendo Ganun Diop, que representa a la Iglesia Adventista del séptimo día, figura como miembro del tercer grupo de planificación de la reunión global, para el Foro Cristiano Global. También en la página 202 hay una imagen de Gan tocando su flauta. En el Foro Cristiano Global, el Consejo Mundial de Iglesias, que es un movimiento ecuménico, notarán que aquí en esta imagen está Ganun Diop y luego, por supuesto, Cassie Esuk, la que escribió, dejen que el amor mutuo continúe, recuerden el libro. Están casi al lado, entre ellos, están trabajando juntos, incluso hay declaraciones de Ganun Diop en el sitio web del Consejo Mundial de la Iglesia hablando de cómo podríamos trabajar juntos, para enviar el mensaje al mundo en 1965 con el documento Di Numani. Por ejemplo, un texto hermoso por cierto, sobre la libertad religiosa, en otras palabras, los adventistas también deben ser educados en lo que está sucediendo en el mundo para que no difamemos a personas que no conocen su contribución, así que ahora estamos difamando a la Iglesia Católica si no aceptamos lo que sucedió en el Vaticano. 2. Con respecto a su documento sobre la libertad religiosa,
Ahora los católicos romanos son en realidad modelos a seguir para la libertad religiosa y tenemos que recurrir a ellos para entender la libertad religiosa. Esto es lo que nos está enseñando Gannon Diop, y que si hablamos en contra de algunos de su pasado o de la forma en que podrían ser hoy porque no creemos que hayan cambiado, estamos difamando al papado y, básicamente, necesitamos ser reeducados. Esto no es complicado, pero las personas que descuidan la educación, ya saben, comienzan a criticar a los sin educación. Criticando el papado están criticando los aspectos de libertad religiosa. Del papado ciertamente somos los incultos a los que se refiere. Sin embargo, si leemos la gran controversia habla de algo diferente y creo que esta debería ser nuestra educación en el 7mo Adventista dice. Nos dice en la página 563 del mismo capítulo del que hemos estado hablando que los defensores del papado declaran que la Iglesia ha sido difamada. Suena como Diop. Muchos instan a que es injusto juzgar a la Iglesia de hoy por las abominaciones y absurdos que marcaron su reinado durante los siglos de ignorancia y oscuridad. Ahora nos dice en 1965 que cambiaron sus costumbres. Esto es lo que Gannon Diop está tratando de enseñarnos o tratando de educar a los adventistas acerca de que está yendo totalmente en contra de cada enseñanza en la gran controversia. Además, en la gran controversia dice que el tono pacífico de Roma en los Estados Unidos no implica un cambio de opinión. Ella es tolerante cuando está indefensa, dice el obispo O'Connor. La libertad religiosa simplemente se soporta hasta que se pueda llevar a cabo lo contrario, sin peligro para el mundo católico. Entonces Gannon Diop necesita educarse sobre el gran conflicto. Cuando estaba viendo este vídeo vi a Gannon Diop recitando partes del Corán y lo tenía memorizado en su mente y podía recitarlo palabra por palabra. Entonces, ¿qué pasa con la Biblia? ¿Qué pasa con el gran conflicto? ¿Qué? ¿Cuáles son los pensamientos de Gannon Diop al respecto? ¿Por qué no promueve puntos de vista que sean consistentes con la Biblia y con el espíritu de profecía? Sí, es un adventista del séptimo día. No solo eso, sino que es el director de libertad religiosa. ¿Cómo consigue este hombre esta posición en la Iglesia Adventista del quinto día? Bueno, algunas personas dirían que bien recae en el pueblo, ellos son los que eligen a sus líderes. Bueno, entonces es hora de dejar de estar callados. Silencio, es hora de despertar, y tanta gente piensa que ese silencio no debemos transmitir nada. Eso va mal dentro de la Iglesia de la Conferencia General. ¿Sabes por qué prevalece el mal? Porque cuando los hombres buenos permanecen en silencio, el mal prevalecerá, y eso es lo que sucede dentro de la Conferencia General. Y es hora de defender la verdad, es hora de defender lo que es correcto. En otras palabras, los adventistas tenemos que ser educados también en lo que está sucediendo en el mundo para que no calumniemos a la gente que conoce sin conocer su contribución. Bueno, con respecto a la calumnia, vamos a leer un poquito la gran controversia aquí, dice ella. Página 565.566. Ella dice que el romanismo como sistema no está más en armonía con el Evangelio de Cristo ahora que en cualquier período anterior de su historia. Las iglesias protestantes están en gran oscuridad o discernirían los signos de los tiempos. Obviamente Gannon Diop no está enseñando la verdad presente ni está impulsando la verdad real para este momento. Eso era lo que se suponía que debía hacer la Conferencia General, iba a ser usado para impulsar la verdad presente y especialmente en lo que respecta a aspectos sobre la libertad religiosa, pero hombres como Gannon Diop están dando la espalda sobre el pueblo adventista. De hecho, se nos dice además en el mismo capítulo que los hombres están cerrando los ojos ante el verdadero carácter del romanismo y los peligros que se pueden temer de su supremacía. El pueblo necesita ser incitado a resistir los avances del adventismo. Este enemigo más peligroso para la libertad civil y religiosa no puede ser el director de libertad religiosa de la Iglesia Adventista del séptimo día y no saber estas cosas. Pero obviamente esto es exactamente lo que está sucediendo. Por ejemplo, con la libertad religiosa, todo el mundo sabe que durante la Edad Media se conoce la Iglesia Católica no se fue de acuerdo con ese principio, pero para ser justos con los católicos, cambió en 1965, ya sabes, cuando tuvieron el
Concilio Vaticano II porque hicieron una declaración a favor de la libertad religiosa, así que lo que cambió es que lo que realmente sucedió es el catolicismo cambió nuevamente al mismo capítulo en el libro La Gran Controversia que dice que la Iglesia romana ahora presenta una fachada justa al mundo cubriendo con disculpas sus horribles crueldades, se ha vestido con vestiduras cristianas, pero no ha cambiado todos los principios del papado que existían en épocas pasadas existe hoy que nadie se engañe Ganon di el papado que los protestantes ahora están tan dispuestos a honrar es el mismo que gobernó el mundo en los días de la Reforma. Además en la página 581 dice y recordemos que es la jactancia de Roma, que nunca cambia los principios de Gregorio II e Inocente III siguen siendo los principios de la Iglesia Católica Romana y si tuviera el poder los pondría en práctica con tanto vigor como en siglos pasados. Todo esto está en un capítulo titulado Religioso. La libertad está amenazada y este es el hombre Gon Diop, que se supone que es el director de libertad religiosa, ya sabes, honestamente, esto es lo que dice la Gran Controversia 571, es tan claro que dice que ha habido un cambio, pero el cambio no está en el papado. El catolicismo de hecho se parece mucho del protestantismo que existe ahora porque el protestantismo ha degenerado enormemente. Desde los días de los reformadores, permítanme darles algunos ejemplos de cómo el protestantismo y el protestantismo apóstata, especialmente la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, han cambiado con respecto a la libertad religiosa porque la bestia parecida a un leopardo no puede cambiar sus puntos, nunca se debe olvidar lo que sucedió durante la pandemia, pero los adventistas individualmente tienen libertad de conciencia. Y esto es cierto para muchas cosas, por ejemplo, recientemente fuimos acusados en la Conferencia General de promover, no hemos promovido, también, creo que es un poco diferente. No voy a entrar en eso, pero puedo mostrarles declaración tras declaración de lo que promovían, lo que promovían sus ideas y cómo promovían ese tiempo e incluso cuando la Corte Suprema estaba confirmando los mandatos de Joe Biden y estaban a punto de imponerlo a todas las instituciones y trabajadores en todo Estados Unidos, donde la gente ya no iba a poder mantener sus trabajos. La Conferencia General no proporcionó exenciones religiosas a la gente, pero además no solo la Conferencia General no proporcionó exenciones religiosas, pero estaban listos para apoyar los mandatos e incluso obligar a su propia gente a ser internada o perder sus trabajos. Esto es lo que estaba haciendo la Conferencia General. Estaban impulsando esto en muchos lugares y, no solo eso, pero incluso cuando Florida se opuso al mandato de Biden, Advent Health todavía lo apoyaba por encima del gobierno de Florida, por lo que estaban presionando a la gente, por lo que Ganon Diop no está diciendo la verdad. Algunas personas se vieron obligadas a tomar estas cosas. Algunas personas perdieron sus medios de vida. Algunas personas perdieron sus vidas, algunas personas resultaron heridas durante este tiempo y la Conferencia General no apoyó a ninguno de ellos. Los adventistas tienen libertad de conciencia para negarse a estarlo. Sin embargo, eso no significa que la Iglesia tenga que defender a la persona. Imagínese tomar un soportar perder a sus hijos y nadie estará a su lado. Aquí es donde está la Iglesia en este momento y los dejarían no solo con respecto a los mandatos que tuvieron lugar durante la pandemia, sino que, además, también hay mandatos que están por venir y en caso de que ocurra esta crisis. De nuevo, bueno, Conrad Vine dijo lo que deberíamos hacer y hay algunas personas que aprecian lo que Conrad Vine está diciendo. El tercer punto es más polémico. Lo puse allí si el CG apoya mandatos futuros por encima de las conciencias de los miembros. Esa es una advertencia importante si el G en el futuro apoya los mandatos futuros sobre las conciencias de los mandatos. Creo que estamos en nuestro derecho de establecer un movimiento par de la Iglesia dentro de la Iglesia Adventista. ¿Qué es que un movimiento par de la Iglesia sería una reunión? Devuelven sus diezmos ese nuevo LNY que cubre toda la división norteamericana y luego el comité asigna ese diezmo a las conferencias que son fieles a las escrituras y de esa manera las conferencias
que se despiertan se arruinan de manera muy simple y los miembros determinarán dónde el diezmo se basa en la fidelidad a las Escrituras y si están dispuestos a contender por la fe que nos ha sido transmitida. Reconozco que esto es. Cuando tocas la cuestión del diezmo, este es el nervio sagrado en la Iglesia Adventista, pero el elder Wilson dijo en su primer sermón que sus líderes rindan cuentas, así que vamos a hacer que nuestros líderes rindan cuentas. Echemos un vistazo nuevamente a Gannon D. y, por supuesto, muchos de estos líderes deben rendir cuentas porque deben alejarse de a su manera, la Iglesia Adventista de los 7 días, el Departamento de Salud y el Departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa han apoyado y dejado en claro que la crisis de salud de la pandemia de COVID-19 es un problema de salud pública, no de libertad religiosa. Este es un asunto de ciegos, liderando a los ciegos y eso es lo que está sucediendo. Algunos de los ciegos todavía están siguiendo a sus líderes si Nabucodonosor hubiera hecho un decreto diciendo que oye, esto no es un problema de libertad religiosa, muchachos, esto no importa, no. Importa lo que diga su conciencia con respecto a lo que pusieron en sus cuerpos. Estos hombres habrían resistido y muerto por su fe y eso es exactamente lo que algunos de nosotros estamos dispuestos a hacer en estos casos en los que se nos imponen estas cosas. No las tocaremos, no importa si el gobierno trata de imponernos esto, pero deberíamos tener a nuestra iglesia respaldándonos y no es la iglesia la que ha decidido no emitir cartas de exención basándose en la prudencia de no infringir el ámbito de la autoridad estatal. Entonces, ¿por qué la Conferencia General no nos dio exenciones religiosas? No querían pisar los pies de la autoridad estatal. Durante la época de la Edad Media, había muchos que no tenían iglesias que los respaldaran y perdieron mucho porque las iglesias no querían pisar los dedos de la autoridad estatal en lo que respecta a cuestiones como el sábado, por ejemplo. ¿Qué pasa si el Estado exige leyes dominicales y obliga a su iglesia a cerrar? ¿Qué pasa si el Estado hace esto? Signo de apertura de interrogación. ¿No queremos incidir en la responsabilidad corporativa de la autoridad estatal? En forma de una posición oficial de la Iglesia, como por ejemplo el derecho absoluto a observar el sábado, a no trabajar en sábado, a no hacer exámenes o a ir a la escuela en sábado, está respaldado por el derecho internacional y puede beneficiarse de adaptaciones y exenciones para que podemos dar exenciones a las personas siempre y cuando esté de acuerdo con lo que dice el Estado, pero si el Estado dice que no, entonces no podemos dar exenciones. Eso es lo que acaba de decir, cuando el derecho internacional no respalda su derecho a guardar el sábado, entonces ellos no podrán darles exenciones religiosas. Vean, para eso es la Conferencia General, pero aún así no respaldan a su gente, sin importar si se trata de leyes sabáticas y dominicales. La Iglesia ha decidido no emitir cartas de exención basadas en sobre la prudencia de no infringir el ámbito de la autoridad estatal. Todo se reduce a si el Estado dice sí o no. Este es nuestro director de libertad religiosa y algunos de los líderes de la Iglesia en su mayor parte dicen que este es el gobierno de Dios, esta es la Iglesia de Dios, esta es la autoridad de Dios, esta es la voz de Dios hablando en la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. ¿Y qué dice esta voz? Por ejemplo, a favor de la libertad religiosa. Todo el mundo sabe que durante la Edad Media, la Iglesia Católica no vivía de acuerdo con ese principio, pero para ser justos con los católicos, cambió en 1965, ya sabes, cuando tuvieron el Concilio Vaticano II porque hicieron una declaración a favor de la libertad religiosa, ya sabes, entonces es por eso que no podemos difamar a los católicos solo para decir oh no están ahí en contra. Sí, históricamente porque, ya sabes, la Inquisición y demás fueron terribles y los católicos no eran un modelo, pero eso cambió. Los católicos no eran un modelo, pero eso cambió. Ahora los católicos son un modelo a seguir para la libertad religiosa. Esto es lo que él es, diciéndonos que este es nuestro liderazgo. Los ciegos guiando a los ciegos son estos todavía los líderes del remanente, el remanente de Reed que guarda los mandamientos de Dios y tiene el
Testimonio de Jesucristo. Ya sabes qué más dijo Conrad Vine. Dijo esto: la Iglesia. Cuando hablamos de la Iglesia, a menudo nos referimos a la jerarquía legal como la Conferencia del Norte de Nueva Inglaterra, la Unión Atlántica, la División Norteamericana, la Conferencia General. Cuando hablamos de la Iglesia como miembros, a eso nos referimos a menudo, pero la verdad del asunto es que si el gobierno de Maine cancelara el registro legal de la Conferencia del Norte, significa que la Iglesia Adventista dejaría de existir en Maine, sí o no. Eso debería ser una llamada de atención. Lo que acaba de decir es que pensamos que la estructura corporativa de la Conferencia General y todas las demás conferencias es en realidad lo que constituye la Iglesia de Dios. La realidad es que no es la Iglesia. Hay una nueva organización construida sobre arena y, como muchos obviamente están descubriendo, hay un llamado a liberarse de eso, hay un llamado a salir de ella. Mi pueblo, eso no es la Iglesia de Dios, eso es una falsificación de la Iglesia de Dios, y voy a compartir con ustedes más a medida que sigamos. Pero en lo que respecta a esto, Dios tiene una iglesia, no es la gran catedral, no es el establecimiento nacional, es no las denominaciones, son las personas que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Mateo 6:20 de la tarde, donde Cristo está incluso entre los pocos humildes. Esta es la Iglesia de Cristo para los presencia del Alto y Santo, que habita la eternidad. Solo puede constituir una iglesia que es el Espíritu de Dios. Vaya, la presencia de Dios solo constituye su iglesia. La Conferencia General, el Espíritu no está ahí, Cristo está parado afuera, está llamando, quiere, entra, pero no está dentro, y la iglesia es la plenitud de aquel que contamina a todos y a todos. Efesios capítulo 1:22 de la madrugada y 23 es Cristo nacido de nuevo, creyentes nacidos de la madre de un alma, el remanente de su simiente, que guarda los mandamientos de Dios, no la iglesia que está matando bebés en sus instituciones, que está imponiendo mandatos gubernamentales a la gente y asegurándose de que tomen estas cosas que son contrarias al mensaje de salud, que ni siquiera guarda los mandamientos de Dios, que es completamente contrario a los mandamientos de Dios. Guardar la iglesia, y es una falso, profesa ser su mandamiento de guardar la iglesia, pero la realidad es que no lo es, y cualquiera que tenga ojos para ver puede ver. Si no puedes ver que estas personas te están llevando de regreso a Roma, que estos líderes están impulsando los principios católicos romanos y los principios PAP, que son completamente contrarias a la gran controversia. La gran controversia les está señalando en una dirección que es contraria a todo lo que este liderazgo les está indicando, y en su mayor parte la gran controversia dice que muchos de los leotistas no se elevarán más alto que su liderazgo, y este liderazgo continúa como en los días de Elías, como en los días de Martín Lutero. Hasta que los hombres buenos hicieran algo malo prevaleciera, no podría haber reforma. Hasta que los hombres buenos dijeran algo y hicieran algo, y hasta que dijeran que esa no es la iglesia, no habrá una verdadera reforma, y eso es lo que sucedió. Durante la Edad Media, en un momento tuvieron que admitir: oye, esta no es la iglesia de Dios. Hay algo mal aquí, hay algún liderazgo católico. Y adoptaron los mismos puntos de vista con respecto a la libertad religiosa que los católicos. La Iglesia había abrazado, y hubo un llamado cuando querían unirse con el Estado, cuando querían usar el Estado e impulsar los mandatos del Estado. Hubo un llamado a salir sobre mi pueblo si el Espíritu del Señor está con ellos. Donde el Espíritu del Señor hay libertad. El Espíritu del Señor es el único que puede constituir su iglesia. ¿Y dónde está la libertad? ¿Dónde está la libertad de conciencia? Están adoptando los mismos principios, y si esta crisis vuelve a ocurrir, ¿qué debería ocurrir? Hacemos testimonios gratuitos. Página 553. Dijo que sería una mala política apoyar del tesoro de Dios a aquellos que realmente estropean y dañan su obra, y que constantemente están bajando el estándar del cristianismo. ¿Quién está bajando el estándar del cristianismo, muchachos? Miren bien el panorama general. Liderazgo de la conferencia. En este momento, eche un buen vistazo al Gon Diop, Ted Wilson, Mark Finley e incluso a los ministros que están en ella, como Stephen Bower y I.O.R. Meyers. Muchos de estos líderes están dando la espalda a sus congregaciones, y adivinen lo que
Van a ser llamado cuando te levantes, te van a llamar alborotador de Israel tal como lo fue Elías, te van a llamar rebelde tal como Elías. Y Martín Lutero y todos estos otros, donde el Concilio de Dios nos dice que es la Iglesia de Dios, y cuántos en realidad se están refiriendo a la Iglesia por lo que el espíritu de profecía dice que la Iglesia no es mucha, y es por eso que hay tanta confusión en cuanto a cuál es la organización de Dios, que es algo que debemos mirar y hablar mucho más, ¿verdad? Ahora de todos modos Dios los bendiga. Los veré en el próximo vídeo.